Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me ha tenido muy intrigado /diagonal a y que sé que a muchos de ustedes también les interesa. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos y famosos a nivel internacional, Can Yaman. Y no vamos a hablar solo de sus papeles o de sus romances, sino de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de la dura batalla que ha enfrentado Can Yaman, un proceso muy difícil que ha marcado su vida y su carrera. Así que si sienten curiosidad, quédense hasta el final. Prometo que vamos a descubrir detalles que quizá no conocían. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Siempre estamos explorando noticias de tus artistas favoritos, secretos de Hollywood y todo lo que les apasione. Suscríbanse. Can Yaman. ¿Quién no ha oído hablar de él? Con su carisma, su físico impactante y su talento innegable, Can ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y muchas otras producciones que lo han catapultado a la fama. Pero detrás de esa imagen de hombre perfecto, de estrella de cine, se esconde una historia de lucha, de perseverancia y de superación que pocos conocen en detalle. La verdad es que Can Yaman no ha tenido un camino fácil. Desde sus inicios en el mundo de la actuación, ha enfrentado desafíos y obstáculos que lo han puesto a prueba en más de una ocasión. Uno de los aspectos más comentados, y que marca el comienzo de su lucha, es su transformación física. Recordemos que Can no siempre fue el hombre musculoso y tonificado que vemos hoy en día. En sus primeros años, luchó contra problemas de peso con kilos de más que le afectaban tanto a nivel personal como profesional. La presión de Hollywood, la exigencia de mantener una imagen determinada, lo llevaron a someterse a dietas estrictas y rutinas de ejercicio extenuantes. Este proceso, aunque le brindó los resultados que vemos hoy, también tuvo un impacto significativo en su salud mental y física. No solo se trata de la disciplina de entrenamiento, sino de la presión psicológica de mantenerse en forma constantemente. La necesidad de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la industria puede ser abrumadora, y Can no fue la excepción. Pero la lucha de Can Yaman no se limita únicamente a su aspecto físico. A lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con críticas y controversias que han puesto a prueba su entereza y su resiliencia. Ha sido objeto de rumores, de chismes y de especulaciones que han afectado su vida personal y profesional. Ha sido acusado de tener relaciones falsas, de ser problemático en los sets de grabación y de tener una actitud prepotente. Todas estas acusaciones han generado un torbellino mediático que lo han afectado profundamente. Imaginen la presión, la ansiedad y el estrés que debe sentir alguien que está constantemente bajo el escrutinio público, siendo juzgado por cada movimiento, cada palabra y cada decisión. Una de las controversias más sonadas fue cuando Can Yaman decidió, en un momento dado, trasladarse a Italia para continuar su carrera. Esta decisión generó reacciones encontradas, tanto en Turquía como en Italia. Algunos lo acusaron de traidor a su país, mientras que otros lo criticaron por sus supuestas exigencias y su comportamiento. El hecho de querer conquistar el mercado internacional con su talento, no hizo más que provocar más de una crítica. A pesar de la polémica, Can ha demostrado ser un profesional que se dedica a su trabajo con pasión y entrega, pero las críticas y los rumores siempre estarán presentes, y esto es algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar. Además, la vida personal de Can también ha estado marcada por dificultades. Ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas que han sido objeto de intensa atención por parte de los medios y de sus fans. Las rupturas amorosas, las decepciones y los corazones rotos forman parte de su historia, como sucede en la vida de cualquiera. Y aunque siempre ha tratado de mantener su vida privada al margen del ojo público, es inevitable que los detalles de su vida personal salgan a la luz y generen especulaciones y rumores. En medio de todos estos desafíos, Can Yaman ha demostrado una fortaleza y una determinación admirables. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a ignorar las críticas infundadas y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su crecimiento personal. Ha encontrado en el ejercicio y en el deporte un refugio para el estrés y la ansiedad, y ha utilizado su fama para crear conciencia sobre diversas causas sociales. De hecho, ha participado en campañas benéficas y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que
Irán a triunfar en el mundo del espectáculo. Uno de los aspectos más importantes de la dura batalla de Can Yaman ha sido su capacidad para reinventarse y para aprender de sus errores. En lugar de dejarse vencer por las adversidades, ha utilizado cada experiencia como una oportunidad para crecer y para mejorar como persona y como profesional. Ha aprendido a escuchar a su corazón, a confiar en sus instintos y a rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Otro aspecto que ha sido fundamental en su proceso de superación ha sido su capacidad para conectar con sus fans y para agradecerles su cariño y su apoyo. Siempre ha manifestado su gratitud por el amor que recibe, y ha creado una comunidad de seguidores que lo respaldan y lo animan en cada paso que da. La conexión que ha logrado con sus fans es algo que se aprecia y que le da fuerzas para seguir adelante, porque sabe que no está solo en este camino. En resumen, la dura batalla de Can Yaman es una historia de lucha, de perseverancia y de superación. Es la historia de un hombre que ha enfrentado desafíos y obstáculos que lo han puesto a prueba en más de una ocasión, pero que ha sabido salir adelante gracias a su fortaleza, su determinación y su capacidad para aprender de sus errores. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y que se niegan a rendirse ante las adversidades. Y ahora, para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado la dura batalla que Can Yaman ha enfrentado a lo largo de su vida y su carrera. Hemos hablado de su transformación física, de las críticas y controversias que ha enfrentado, de su vida personal y de su capacidad para reinventarse. Hemos visto cómo ha luchado contra la presión, la ansiedad y el estrés, y cómo ha logrado salir adelante gracias a su fortaleza y a su determinación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les ha gustado, les invito a que dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y me cuenten qué les ha parecido la historia de Can Yaman. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Qué es lo que más admiran de él? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido que les guste y a seguir explorando temas interesantes como este. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola de nuevo, familia. Como prometí, vamos a profundizar aún más en la vida de Can Yaman, el actor turco que ha cautivado al mundo. Hemos tocado la superficie, pero hay mucho más bajo la superficie de esa imagen pública. Hoy vamos a sumergirnos en detalles que pintan un retrato más completo de su trayectoria, sus desafíos y sobre todo, su increíble resiliencia. Retomando el tema de su transformación física, es importante entender que esta no fue simplemente un cambio estético. Para Can, fue una verdadera metamorfosis que implicó una profunda introspección y un compromiso inquebrantable. La industria del entretenimiento, especialmente en el mundo del cine y la televisión, a menudo impone estándares de belleza poco realistas. La presión para mantener una apariencia perfecta puede ser abrumadora, generando ansiedad y problemas de autoestima. Can, como muchos otros actores, se vio enfrentado a esta presión, lo que lo llevó a adoptar hábitos rigurosos para mantener su físico. Pero, ¿qué implicó realmente esta transformación? No se trató solo de horas en el gimnasio y dietas estrictas. Can tuvo que estudiar y comprender a fondo la nutrición, la fisiología y la importancia del descanso. Investigó diferentes métodos de entrenamiento, desde el entrenamiento con pesas hasta el entrenamiento funcional y el cardio. Se sometió a una disciplina implacable, pero también aprendió a escuchar a su cuerpo, a reconocer sus límites y a ajustar su régimen según sus necesidades. Es importante señalar que en este proceso, Can no solo se enfocó en el aspecto físico. Comprendió que la salud mental y emocional son igual de importantes. Por eso buscó formas de manejar el estrés, la ansiedad y la presión que conlleva la fama. Practicó la meditación, el yoga y otras técnicas de relajación. Se rodeó de personas que lo apoyaban y lo motivaban. Y sobre todo aprendió a aceptarse a sí mismo con sus imperfecciones y sus virtudes. Este proceso de transformación física y mental no fue fácil. Hubo momentos de frustración, de duda y de cansancio. Pero Can nunca se rindió. Su determinación y su perseverancia fueron clave para alcanzar sus objetivos. Y lo más importante, este proceso le enseñó valiosas lecciones sobre la disciplina, la resiliencia y la importancia del autocuidado.
Además de su transformación física, Can Yaman ha tenido que enfrentar numerosas críticas y controversias a lo largo de su carrera. Uno de los temas más recurrentes ha sido su supuesta actitud en los sets de grabación. Algunos informes han sugerido que ha sido problemático, exigente y poco profesional. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo acusaciones, y que la verdad a menudo es mucho más compleja. Es cierto que Can es un actor apasionado y comprometido con su trabajo. Es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su búsqueda constante de la perfección. Esto puede llevarlo a ser exigente consigo mismo y con los demás. Puede que tenga una idea clara de lo que quiere lograr y que no se conforme con menos. Pero, ¿es esto necesariamente algo malo? No necesariamente. La ambición, la pasión y la búsqueda de la excelencia son cualidades que pueden impulsar a un actor a alcanzar grandes logros. Lo importante es que estas cualidades se equilibren con el respeto, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo. En el caso de Can, parece que ha aprendido a lidiar con estas críticas y a mejorar su comportamiento en el set. Ha madurado, ha aprendido a escuchar y a comunicarse de manera más efectiva. Ha comprendido la importancia de rodearse de un equipo de trabajo que lo apoye y lo entienda. Y sobre todo ha demostrado que está dispuesto a aprender y a crecer. Otra controversia que ha rodeado a Can Yaman es su decisión de trasladarse a Italia para continuar su carrera. Esta decisión generó reacciones encontradas en Turquía. Algunos lo acusaron de traidor, de abandonar su país natal en busca de mayores oportunidades. Otros lo criticaron por su supuesta arrogancia y por sus exigencias. Pero, ¿es justo juzgar a alguien por querer expandir sus horizontes y buscar nuevos desafíos? No necesariamente. Can es un actor ambicioso y talentoso que tiene todo el derecho de buscar oportunidades que le permitan desarrollar su carrera al máximo. Italia es un país con una rica tradición cinematográfica y televisiva, y ofrece un mercado internacional con un gran potencial. La decisión de Can de trasladarse a Italia no fue fácil. Implicó dejar atrás a su familia, a sus amigos y a su país. Tuvo que adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a una nueva forma de trabajar. Pero Can estaba dispuesto a asumir este desafío. Y hasta ahora ha demostrado que su decisión fue acertada. Ha protagonizado varias producciones italianas de éxito, ha ganado reconocimiento internacional y ha ampliado su base de fans. Ha demostrado que es un actor versátil y talentoso que puede triunfar en cualquier mercado. Además de los desafíos profesionales, Can Yaman ha tenido que enfrentar diversas dificultades en su vida personal. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de intensa atención por parte de los medios y de sus fans. Las rupturas amorosas, las decepciones y los corazones rotos forman parte de su historia. Es importante recordar que Can es una persona como cualquier otra. Tiene derecho a su privacidad y a vivir su vida amorosa de manera discreta. Sin embargo, la fama a menudo hace que esto sea imposible. Los medios de comunicación y los fans están constantemente interesados en saber quién es la pareja de Can, cómo es su relación y qué planes tienen para el futuro. Esta constante atención puede ser agotadora y frustrante. Puede dificultar el establecimiento de relaciones duraderas y significativas. Y sobre todo, puede generar una gran presión y ansiedad. Can ha aprendido a lidiar con esta situación de la mejor manera posible. Ha intentado proteger su vida privada, pero también ha aceptado que es imposible controlar por completo la atención mediática. Ha aprendido a ser más selectivo con las personas que entran en su vida y a rodearse de amigos y familiares que lo apoyan y lo protegen. En medio de todos estos desafíos, Can Yaman ha demostrado una increíble fortaleza y determinación. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a ignorar las críticas infundadas y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su crecimiento personal. Ha encontrado en el ejercicio y en el deporte un refugio para el estrés y la ansiedad, y ha utilizado su fama para crear conciencia sobre diversas causas sociales. Una de las claves del éxito de Can ha sido su capacidad para reinventarse y para aprender de sus errores. En lugar de dejarse vencer por las adversidades, ha utilizado cada experiencia como una oportunidad para crecer y para mejorar como persona y como profesional. Ha aprendido a escuchar a su corazón, a confiar en sus instintos y a rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Otro aspecto que ha sido fundamental en su proceso de superación ha sido su capacidad para conectar con sus fans y para agradecerles su cariño y su apoyo.
Siempre ha manifestado su gratitud por el amor que recibe, y ha creado una comunidad de seguidores que lo respaldan y lo animan en cada paso que da. La conexión que ha logrado con sus fans es algo que se aprecia y que le da fuerzas para seguir adelante porque sabe que no está solo en este camino. Para comprender mejor la lucha de Can Yaman, es crucial analizar algunos de los momentos clave de su carrera y cómo los ha enfrentado. Por ejemplo, su papel en Erkencicus Pájaro Soñador fue un punto de inflexión. La serie le dio fama internacional y lo convirtió en un ídolo. Sin embargo, también conllevó una intensa exposición mediática y una gran presión para mantener su imagen. Durante el rodaje de Erkencicus Can tuvo que trabajar largas horas, lidiar con la presión del público y mantener una imagen pública impecable. Tuvo que aprender a manejar la fama repentina, a lidiar con los paparazzi y a proteger su vida privada. Este fue un momento crucial en el que Can demostró su capacidad para adaptarse y superar los desafíos. Otro momento importante fue su traslado a Italia. Este cambio representó un gran riesgo. Tuvo que empezar de cero en un nuevo país, aprender un nuevo idioma y establecerse en un nuevo mercado. Algunos lo criticaron por abandonar su país natal, pero Can demostró que estaba dispuesto a asumir riesgos y a perseguir sus sueños. En Italia, Can tuvo que demostrar su valía en un nuevo entorno. Tuvo que adaptarse a una nueva forma de trabajar y a un nuevo tipo de público. Pero con su talento, su perseverancia y su profesionalismo, logró triunfar. A lo largo de su carrera, Can ha tenido que enfrentarse a rumores y especulaciones sobre su vida personal y profesional. Ha sido acusado de tener relaciones falsas, de ser problemático en los sets de grabación y de tener una actitud prepotente. Sin embargo, Can ha aprendido a no dejarse afectar por estas críticas y a centrarse en su trabajo. Ha demostrado que es un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Ha aprendido a ignorar los rumores y a centrarse en su crecimiento personal y profesional. En cuanto a su vida personal, Can ha tenido relaciones sentimentales mediáticas que han generado gran interés. Las rupturas amorosas y las decepciones forman parte de su historia. Sin embargo, Can ha aprendido a proteger su vida privada y a no dejarse influenciar por la presión mediática. Ha aprendido a rodearse de amigos y familiares que lo apoyan y a centrarse en su propio bienestar. La historia de Can Yaman es una historia de lucha, perseverancia y superación. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y que se niegan a rendirse ante las adversidades. Para concluir, me gustaría resaltar algunos puntos clave sobre la dura batalla de Can Yaman. Transformación física El cambio físico de Can no fue solo estético, sino un proceso de disciplina, autoconocimiento y cuidado de la salud mental. Críticas y controversias Can ha enfrentado críticas sobre su comportamiento, rumores sobre su vida personal y acusaciones diversas. Ha aprendido a lidiar con la presión y a centrarse en su trabajo. Decisión de ir a Italia Esta decisión fue un gran paso, con críticas y elogios. Demostró su ambición y valentía para buscar nuevas oportunidades. Vida personal Can ha tenido que proteger su privacidad y lidiar con la intensa atención mediática en sus relaciones. Resiliencia A pesar de todos los desafíos, Can ha demostrado una gran fortaleza, perseverancia y capacidad de reinventarse. Espero que este vídeo les haya brindado una perspectiva más profunda sobre la vida de Can Yaman. ¿Qué opinan sobre su historia? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Qué lecciones podemos aprender de su trayectoria? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.